Miguel, Miguel Lorza, bienvenido, Miguel Lorza. Bueno, pues nada, sí. Gracias, Antonio. Antonio, activa tu micro. Activa tu micro. Sí, ya está, ya está activado. Si queréis, podemos empezar con un poco con el orden del día ese orientativo que habíamos puesto. Vamos a ver. El primer punto sería comentar un poco la situación del Opus Dei en el momento presente y, de paso, también algunos referentes. Resulta que ha habido dos personas que suelen asistir a estas reuniones que me dijeron: Antonio, teniendo en cuenta que aquí no todo el mundo es creyente, sino que cada cual tiene sus creencias y incluso hay gente que no es que se confiesa claramente ateo y tal, pero que lo que de alguna manera tenemos todos un poco en común es el respeto por la dignidad, ¿no?, de las personas, ¿no? Y veo que aquí el amigo José María ha colgado unas fotos, ¿no? Bueno, estos son fotos del... bueno, ven, aquí veo que estamos en la... No, puedo seguir hablando, ¿no? José María, puedo seguir hablando, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Vale. Es que como veo las fotos estas de los patios de Córdoba y tal, bueno, lo que os quería decir es que, vamos a ver, ha habido algunas personas de las que asistís aquí que me habéis sugerido que también habría que plantear algunos otros referentes que no fueran exclusivamente católicos. Y yo creo que tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay muchos que al dejar de ser del Opus Dei seguimos siendo católicos. Hay otros que no, o por lo que sea, cada cual ha tenido su trayectoria. Pero lo que sí es cierto es que del maltrato psicológico, la terapia no es solo una terapia, llamémosle, de tipo religiosa, ¿no? Ni mucho menos, sino que tiene que ser una terapia de recuperar una serie de valores propios que a lo mejor en el Opus Dei se han dedicado a estropear, ¿no? Entonces, yo me acordaba un poco de eso que decía el Señor, de que hay que ser Disculpa, Antonio, astutos que no como te serpientes. vemos. Tienes la cámara apagada. Sí. Bueno, sí. A ver, sí, ahora. O sea, eso que decía el Señor, de que hay que ser un poco astutos como serpientes, sencillos como palomas. Entonces, yo creo que hay gente que a lo largo de la historia ha sido astuta, ¿no? Entonces, yo pienso que de alguna manera en el Opus Dei una de las cosas que han hecho ha sido el generar gente vulnerable, ¿no? O sea, el poco a poco hacerle perder la autoestima a las personas, hacerles perder la propia conciencia, la propia intimidad y de alguna manera, pues también la gente que ha salido del Opus Dei muchas veces, pues ha salido sin recursos para enfrentarse con mentiras, ¿no? Y quizá pues hay veces que ha faltado un poco de astucia, ¿no?, por parte de todos nosotros, ¿no?, de darnos cuenta de que nos estaban tomando el pelo, de que nos estaban utilizando y tal. Hay algunos libros, yo creo que el leer libros siempre es bueno, ¿no? Como decía Tierno Galván, más libros, más libres, ¿no? Más libros, más libres, ¿no? Y Guillermina, eso también me llamó mucho la atención, la primera intervención que tuvo, pues que ella se apoyaba mucho en lecturas que había hecho que le habían despertado un poco la, la conciencia de que le estaban engañando. Vamos. Entonces,
por ejemplo, yo creo que un libro clave es El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que es uno de esos libros prohibidos por la Santa Sede durante siglos, ¿eh? Y que Maquiavelo al fin y al cabo era un político de la época del Renacimiento italiano, y lo único que hace es contar sus experiencias como político, ¿no? Claro, la verdad es que en la época de Maquiavelo las diferencias políticas se arreglaban de una manera muy expeditiva, ¿no? O sea que a base de envenenar al contrario, ¿no? Digamos que haciendo abstracción de cosas que serían inmorales y contrarias a la ética más elemental, sin embargo, yo creo que en el libro del Príncipe de Maquiavelo hay cosas muy interesantes que nos pueden dar una idea de cómo actúan los que buscan el poder, ¿no? Y de cómo actúan en concreto los que buscan el poder en la Iglesia, o sea, sin ir más lejos, el Opus Dei, ¿no? Yo creo que es un libro interesante. Yo tengo la edición que está comentada por Napoleón, o sea que es una edición de ediciones austral, muy baratita, que tiene anotaciones hechas por Napoleón Bonaparte. Cualquier político importante ha leído El Príncipe de Maquiavelo. Yo cuando lo leí todavía era del Opus Dei y me llamó mucho la atención porque vi que los políticos españoles eran mucho peores que Maquiavelo, ¿no? Entonces digo, joder, pero ¿cómo es que se prohíbe leer este libro cuando cuando sin embargo podemos leer el periódico y ver tipos todavía peores, ¿no? O sea, pero bueno, ese es un libro de referencia que yo creo que es interesante. Luego, otro referente que voy a dar es el de un publicista que probablemente es el mejor publicista del mundo, que es un catalán, que es judío y que se llama Luis Bassat. No os perdáis este hombre. Este tiene varios libros y tiene una norma fundamental en su modo de actuar que siempre la ha respetado. Y es la siguiente. Y es que la publicidad nunca puede servir a la mentira. Nunca puede servir a la mentira. O sea, esa es su regla de oro como publicista. Entonces uno puede preguntarse, vamos a ver, ¿cómo es posible que un tío así llegue a ser un gran profesional? Bueno, pues precisamente porque tiene una ética, ¿no? Me da igual que sea católico, protestante, judío o lo que sea. Es un tío que como punto de partida de su quehacer profesional tiene como referencia el no ser servidor de algo que sea mentira. Y ya ahí enlazo con otra cosa que ya nos lleva al viaje del prelado a Sevilla, recientemente terminado, que es lo siguiente. En todos los regímenes políticos, lo más importante ha sido la propaganda, siempre. Hay un libro interesantísimo de un autor romano que se llama Suetonio, que se titula Los 12 Césares. Lo característico de este libro es que Suetonio escribió ese libro bastante tiempo después de esos 12 Césares. Y lo que hizo fue desmontar toda la parafernalia que los propios Césares se habían encargado de crear. Normalmente las crónicas suelen ser crónicas intencionadas, suelen ser crónicas pagadas, ¿no? Y a eso es a lo que se habían dedicado los emperadores romanos de la dinastía Claudia, a, a generar una serie de mentiras que incluso se prorrogaban después de la vida de estos emperadores, hasta que Suetonio, bastantes décadas después,
tuvo la valentía de echar por tierra todo eso y decir todas las burradas que habían hecho todos los emperadores y todo lo que habían hecho, y desmitificar toda esa mentira, ¿no? Más o menos Suetonio venía a ser un poco como Agustina López de los Mozos, ¿no? Con Opus Libros, ¿no? O sea que realmente lo único que ha hecho Opus Libros es decir lo que el Opus Dei calla, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que estas referencias tampoco voy a abrumar de referencias, ¿no? Pero bueno, con estas dos referencias yo creo que son dos autores interesantísimos, ¿no? Como para leer y para tomar puntos de referencia y como para darse cuenta de que lo que sucede con el Opus Dei es un relato, un relato hecho desde dentro. Y ese relato no coincide con la realidad. ¿Qué ha pasado en Sevilla esta semana pasada? Bueno, aquí tiene la mano levantada Ricardo. Yo interrumpo para que Ricardo... Ah, bueno, ven, que dices que siga. Vamos a ver. Si veis la página web de la prelatura, veréis una crónica del viaje del prelado a Sevilla. Todo eso no es casualidad, ¿eh? Todo está perfectamente organizado. Incluso tengo entendido que o sea, que se sabe incluso quién es el que lo ha organizado. Yo no le conozco. Me han dicho que lo ha organizado uno que llaman en el Opus Dei con el apelativo de Fandi. Yo no le conozco, pero parece ser que es el que ha montado todo este tinglao mediático. ¿Para qué? Vamos a ver, el objetivo del viaje era la fotografía esa en la que aparecen el prelado del Opus Dei con el obispo de Sevilla. Ese es el objetivo del viaje, que por supuesto aparece en la página web de la prelatura. Y también aparece un tuit del propio obispo de Sevilla, Monseñor Díaz Meneses. Pero si leéis el tuit del obispo de Sevilla, pues podéis ver que tampoco es... A ver, ¿algo ha pasado? Bueno, no. O sea, podéis ver que ese tuit del obispo de Sevilla tampoco es nada... bueno, aquí veo que José María está poniendo en la pantalla lo de la página web. Bueno, o sea, si veis que el tuit del obispo de Sevilla pues dice que ha estado con el prelado y que han compartido una conversación sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre la educación, sobre tal, o sea, en fin, que una cosa muy genérica, ¿no? Ahí, por parte del Opus Dei, lo que interesaba era que aparecieran en la foto sonrientes el obispo de Sevilla, el director de la delegación de Sevilla y el prelado del Opus Dei. Luego, otra fotografía también muy interesante es una fotografía panorámica del lugar donde donde se han desarrollado las tertulias. Lo que pasa es que en esas tertulias, en donde ahí en la parte en el Cartuja Center, que es un auditorio muy grande, ¿no? Y se ve mucha gente. O sea, se ve mucha gente. Esa es la idea, que se vea mucha gente. Os cuento un pequeño detalle que me comentó un amigo recién salido de los neocatecumenales, de los kikos, que son algo parecido en cuanto a maniobrar. Cuando, por ejemplo, llegaba un obispo nuevo a una ciudad, los kikos, una cosa que hacían, no sé si lo seguirán haciendo, es reunir a todos los kikos de la provincia y de las provincias limítrofes y organizarle una bienvenida al nuevo obispo, en donde, bueno, pues era toda una fiesta de bienvenida y tal. Claro, el obispo al ver tanta gente de los kikos quedaba impresionado.
Y estos de alguna manera decían, bueno, señor obispo, aquí estamos a su servicio, a lo que usted diga, ¿no? Claro, el obispo se le hacía el culo Pepsi Cola, ¿no? De ver tanta gente a su favor no, eso es como decía mi amigo, decía, el que regala bien vende si quien recibe lo entiende. ¿Eh? O sea, quiero decir, es un poco parecido a lo que hacía Gil Robles en la Segunda República Española, cuando reunía grandes multitudes de gente y el lema que ponía era: estos son mis poderes, ¿no? O sea, estos son mis poderes, el poderío, el número, el número. Al Opus Dei, San José María siempre decía que a él no le interesaban los números. Eso es mentira. Claro que le interesaban y a los de ahora les interesan. Yo recuerdo que cuando fue la canonización de José Antonio, María Escrivá de disculpa. Balaguer. Hace un rato que Ricardo está pidiendo la palabra. Sí, ya, pero como me había hecho la señal de que siguiera hablando, por eso. Pero no, habla tú, Ricardo, habla. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en dónde estarán. Bueno, lo primero, saludarlos a todos. Encantado de volver a estar aquí. Eso que mencionabas, Antonio, de lo del relato, me hizo pensar en algo que recientemente como que comprobé. Un enlace que Carmen Charo me pasó en relación a un video presentado en Chile sobre Opus Dei, un análisis ahí bastante crítico. Y entonces descubrí o comprobé nuevamente cómo las preguntas que se le hacían por parte de los periodistas a las personas de la organización eran preguntas como hechas, como respuestas hechas, más bien, digamos, estaban exactamente respondiendo lo mismo que yo hubiera podido escuchar de personas aquí en Costa Rica o en otra parte del mundo. Entonces recordé que un periodista haciendo un análisis sobre esos temas, un español, era un mexicano en España, decía que durante todos estos años la estructura esta ha logrado generar como un discurso muy estructurado de posibles respuestas a un conjunto de preguntas cuestionadoras. Y estas preguntas, esas posibles respuestas más bien son relatos, como tú lo estás mencionando, que en algunos casos pues responden a esas críticas de un modo simplón y la gran mayoría de las veces muy falaz, ¿verdad? Y lo más interesante es que uno no se da cuenta de eso, sino hasta que las escucha en distintas latitudes. Te das cuenta de que hay digamos, casi como un manual. Si te preguntan esto, respondes esto. Y si te preguntan que por qué, pues te cuestionan por qué tal cosa, pues responde tal otra. Es muy probable que incluso estando adentro uno haya escuchado ese tipo de propuestas. Pero sí me llamó mucho la atención porque se han vuelto especialistas en tener ese tipo de relatos, ¿verdad? Y algunos otros más que sirven como para ir creando pues una aura mística o alguna otra cosa por el estilo alrededor de la organización. Y se nota que les interesa muchísimo, como tú dijiste, la apariencia en redes, ¿verdad? La publicidad, digamos, la presencia en medios de comunicación, y por supuesto aprovechan para desvirtuar cualquier tipo de análisis crítico, incluso por parte de periodistas o investigadores. Entonces pareciera que como que yo lo que sentí fue, esto no es improvisado, ya que si las respuestas a las preguntas en Chile son las mismas que yo hubiera escuchado en mi país, pues pareciera como que hay un vademecum de preguntas, pero respuestas posibles a preguntas incómodas, ¿no? Y entonces, y la gente se aprende ese tipo de respuestas simplonas y falaces digamos, como para no explicar adecuadamente lo que se le está cuestionando. Gracias, Antonio. Bueno, tiene la palabra el profe, aunque yo luego querría seguir un poco con lo que iba comentando, pero que hable el profe primero. Buenas tardes a todos. Yo solo quiero comentar a raíz de lo que comentáis,
es que hay una gran diferencia, ¿no? La entrevista del Opus Dei, yo la vi en la web del Opus Dei y parece pues la de un niño que quiere quedar bien en todo lo que hace, ¿no? Es muy pueril. En este sentido, todas las preguntas que le hacen al prelado son para explicaciones felices de cómo puedo santificar esto y cómo tal. Es realmente, la actitud del Opus Dei es, yo soy un niño bonito, quiero quedar muy bien con todo el mundo y aquí que se vea, ¿no? Llamo la atención que contrasto con la entrevista que le hicieron los jesuitas, los 32 sacerdotes jesuitas al Papa en la visita a Hungría. Son preguntas que los propios jesuitas no las hacen para quedar bien, sino preguntas profundas. Esto está publicado en alguna reseña de las webs del Vaticano y está publicado en una revista de los jesuitas que se llama Civiltà Católica, ¿no? Bueno, en mi familia ha habido un jesuita, esto dicho de entrada, ¿no? Que me bautizó a mí. Bueno, eso es todo. Es decir, que las preguntas del Opus Dei son de risa, están para llamar la atención a lo bonito que es el niño ese que todo lo hace bien, ¿no? Y las preguntas de los jesuitas son preguntas mucho más profundas y en algunas cosas comprometedoras con el propio Papa. Y el Papa les responde. Yo creo que para una persona con dos dedos de frente y un mínimo de sentido crítico no le cuelan las cosas del Opus Dei. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver, Johannes, habla tú, habla tú. Hola, no nada más refiriéndome a eso que decía usted, Antonio, de que se inventan esas crónicas que son muy escritas a la manera en que ellos quieren mostrar la obra como tal, que en realidad no es lo que es en realidad. Y ellos les revienta, les molesta montones cuando alguien publica en Internet crónicas del lado contrario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con el blog Ex Opus de Costa Rica, que yo fui uno de los creadores de esa iniciativa. Muy rápidamente, después de que estuvo muy activa la página, llegó un director a increparme y a exigirme prácticamente que quitara de línea todo lo que estaba ahí publicado. Entonces, eso es como para decir de que todo lo que esté en contra de esa crónica angelical, pura, de lo que ellos dicen que es el Opus Dei, a ellos les revienta, ¿verdad? Y entonces tratan por cualquier manera de tratar de quitar esas interferencias a ese speech, ¿verdad? Eso es lo que quería comentarles. A ver, Miguel. Saludos a todos de Filipinas. Mi prima, que es numeraria, me mandó esas fotos en Sevilla de la visita del prelado. Y claro, le llaman el padre. Pues yo le contesté de que un padre verdadero y bueno no trata a sus hijos como trataron a los 43. Y con eso se cayó mi prima y no dijo nada más después de eso por unos días. Y yo le estoy mandando todo eso porque esta mi prima ha tenido, se ha envuelto mucho en lo que le ha pasado a mi madre con Opus Dei. Porque como sabréis, algunos de vosotros, yo no he estado en el Opus Dei, pero el Opus Dei ha causado mucho lío en mi familia, empezando con mi madre. Porque yo culpo al Opus Dei directamente para la muerte
temprano de mi madre. Murió a los 62 años y directamente del estrés que le dieron, porque estaban tras de su propiedad aquí en Manila, para convertirlo en un centro del Opus Dei. Y yo estaba en el extranjero y mi madre hizo la equivocación de su vida de tratar de que yo vuelva a Filipinas, y se fue al Opus Dei para pedirles ayuda, para que yo termine trabajando en una empresa muy grande en Filipinas. Porque sabía mi madre de que si no pasaba eso, que yo jamás volvía a Filipinas. O sea que a través de eso, y con haberles pedido ayuda para que yo vuelva, no nos han dejado en paz en 3 generaciones de mi familia. Porque yo intervení y les paré de poder arrebatar estas propiedades de mis padres. Eso es lo que me ha pasado y eso es mi historia. Yo no he estado directamente en Opus Dei, pero sí que mi familia ha pasado todo ese daño, capaces ellos de forzar en una familia. Por 3 generaciones estamos aquí, y de la manera de que operan en Filipinas, estos son la palabra que lo busqué en translación, porque claro, yo no lo hablo tan bien como vosotros el español, ¿no? Pero los del Opus en Filipinas se mueven y se portan como acosadores, es lo que esa palabra, stalkers en inglés, o sea, que no te dejan en paz hasta que te mueras, como mi madre, que es lo que le pasó. Murió de cáncer muy terrible mi madre, muy dolorosa, y por eso para toda la vida yo juré de que iba a hacer todo lo posible en contra de esta gente. Estos son bárbaros, estos no son gente normales. Tienen algo mal en la cabeza, es lo que creo. Y no muy diferente de los tipos de Himmler y toda esa gente alrededor de Hitler en aquellos días. Bueno, es todo, Antonio. Gracias. Antonio, quiero decir algo. Primero, Sí. agradecerle mucho a Miguel por nombrar al grupo de las 43. Lamento muchísimo lo que pasaste, y tu testimonio es muy valioso porque sos una persona que no estuviste dentro, y que estás realmente reafirmando todo lo que se está diciendo en este coloquio, ¿no? Desde un lugar tan lejano, ¿no? Y también lo que quería decir, Antonio, que realmente tus coloquios están sirviendo un montón, y me parece que, voy a hacer una comparación, se me vino recién a la cabeza, pero vos me parece que reuniste juntar gente de los 5 continentes, mira, Filipinas, gente de todos lados, que eso no sé, Bueno, y en una reunión simple de los viernes, ¿no? Que lo otro es todo armado, como decía Ricardo, todo armado, todo estructurado, y acá se habla con naturalidad y con la verdad. Y bueno, y mucha gente se animó a dar la cara, que eso es muy importante también, ¿no? No tenerle miedo al Opus Dei, porque nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos diciendo la verdad. Bueno, nada más que eso. Gracias, Miguel, gracias a todos. bueno, sigo un poco con... También voy a seguir al hilo de lo que ha dicho Miguel. Quiero decir que dentro de estas reuniones, Miguel no es el único que está en esa situación. O sea que hay otras personas que no son del Opus Dei, pero que han sufrido el Opus Dei en su familia, ¿no? Y me ha venido a la cabeza ahora un mensaje que me envió el otro día
uno de los hijos de un arquitecto madrileño que supernumerario, que ya ha fallecido, que donó al Opus Dei una finca familiar en una determinada provincia española. Y este chico, bueno, su padre era supernumerario y a base de eso, de presión, de engaño, de lo que fuera, le sacaron la finca esa. Una finca que en buena lógica lo suyo es que hubiera sido para sus hijos, ¿no? En vez de para el Opus Dei, ¿no? Pero el Opus Dei se la logró sacar. Entonces, bueno, yo en esa finca, que luego pasó a ser una casa de convivencia, yo ahí he hecho varios cursos anuales, varias convivencias, una finca preciosa en el sur de España, ¿no? Y este chico, que ahora tiene 50 y tantos años, me contaba una historia verdaderamente estremecedora el otro día, porque este se hizo numerario siendo joven, ¿no? Y luego, pues, al cabo del tiempo dejó de serlo, pero le trataron como un perro, ¿no? O sea, pero las cosas que me contaba eran espeluznantes. Yo le decía, hombre, pero aunque solo fuera por agradecimiento a tus padres, ¿cómo es que te trataron así? O sea, quiero decir que ya no es una cuestión de decir, bueno, es que, o sea, ahí ya es que el Opus Dei no respeta ni siquiera una elemental educación o una elemental correspondencia, ¿no? O sea, sino que trata mal incluso a los hijos de quienes han hecho un sacrificio increíble por el Opus Dei. Pero bueno, eso es otro detalle que a lo mejor en futuros coloquios saldrá con nombres y apellidos, ¿no? Pero volviendo un poco al hilo de lo que estábamos diciendo al principio, o sea, lo de Sevilla es un relato. Lo de Sevilla es un relato. El que aparezca el Cartuja Center repleto de gente, eso es una foto que se cuelga en la página web. Es muy llamativo que ese viaje a Sevilla estuviera programado desde antes del Congreso. Muy llamativo. Y luego también es muy llamativo que no haya habido ni una sola referencia al Congreso en todo el viaje. También es muy llamativo que a los centros de numerarios y numerarias de España les hayan recomendado no ver telemáticamente las tertulias con las familias. Eso tiene una explicación, y es que en las tertulias con las familias hay un público y en los centros de numerarios y numerarias hay otro público. Y una de las cosas que hace el Opus Dei es lo que ya hemos comentado algunas veces, que es cortar los vasos comunicantes. Es decir, manejar la información y hacer las cosas de tal manera que la información que ellos producen no llegue a determinados lugares. O sea, que lo siento, pero yo hoy no puedo estar más de... pues ahora. A ver, aquí hay una pequeña interferencia, a ver. Bueno, sigo. Vamos a ver, entre las cosas que yo me he enterado, ha habido una numeraria que me ha dicho algo muy interesante, y es que en una de las tertulias esas del Cartuja Center con las familias, el prelado en un momento determinado hizo un comentario como de pasada diciendo, ojalá no hubiera centros. Y acto seguido dijo, bueno, quizá ahora mismo estoy diciendo una tontería. O sea, y hay quien lo interpretó eso como un lapsus.
pero es que al día siguiente volvió a repetir esa idea. O sea que no era tal lapsus, sino que es algo que lo llevaba ahí. Eso no ha aparecido en la página web del Opus Dei, eso no ha aparecido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso puede ser, no digo que tenga relación, pero bueno, pero es muy llamativo que por 2 veces haya hecho ese comentario y que lo haya hecho en una tertulia donde no hay numerarios y donde lo que hay es otras personas, familias, tal. Yo no sé el contexto en que dijo eso. Probablemente lo diría referido a que lo importante es el carisma de la santificación del trabajo, tal, etcétera, y que los aspectos organizativos son de un orden secundario y que lo que interesa es el carisma, que es lo que están repitiendo machaconamente en las últimas semanas todos y todas. Entonces, ese comentario, ojalá no hubiera centros, de alguna manera tiene su razón de ser en el sentido de, ahí veo que el profe está hablando de las pesetas o del dinero, que eso puede tener una lectura de decir que lo importante es el carisma, pero efectivamente ahí hay otras lecturas. Una puede ser lo que acaba de decir el profe, y es que el tema del dinero, o sea, los centros cuestan dinero, pagan el impuesto de bienes inmuebles, pagan electricidad, tienen muchos gastos. Y son una estructura que cuesta dinero. Y luego hay otra lectura también, y es que en el momento en que ya va a quedar muy claro, porque realmente ya lo está, que el Opus Dei no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, pues ya para empezar van a tener que quitar los sagrarios y van a tener que quitar los oratorios. No sé si os habéis leído los estatutos del Opus Dei, en donde dice que el obispo de la diócesis puede en cualquier momento visitar los centros del Opus Dei, y en concreto esa visita se refiere solo al sagrario, al oratorio y a la sacristía. ¿Por qué es eso? Pues por algo muy elemental, y es porque los obispos, como pastores de la Iglesia, una de las cosas que tienen como gran importancia en su ministerio es el cuidado de la Eucaristía. Entonces, claro, no se puede dejar el sacramento de la Eucaristía en cualquier lugar. ¿Dónde no hay problema? Pues, por ejemplo, en un colegio católico. Tampoco hay problema en un convento de religiosos o de religiosas. Tampoco hay problema en una institución asimilada a los religiosos, como por ejemplo un instituto secular, porque es una comunidad de personas consagradas. Ahora bien, si el Opus Dei va a ser o es, o ya queda claro que no es estructura jerárquica de la Iglesia, ni tampoco un ente de tipo religioso o asociado a los religiosos o asimilado a los religiosos, pues entonces lo que va a quedar muy claro es que el Opus Dei, en cuanto a los laicos, va a ser una simple asociación de fieles. Y en las asociaciones de fieles no se permite el Santísimo. ¿Por qué? Pues porque una asociación de fieles no necesita hacer vida en común. Y entonces las residencias, los centros del Opus Dei, pues no pasarán de ser sino simples residencias de profesionales. Y ahí no tiene cabida que esté el Santísimo. Si quieren, pueden tener un oratorio, como si quieren tener 2 o 3 y poner todas las imágenes de todos los santos que quieran, pero el Santísimo me parece que no lo van a tener. ¿Por qué ha ido a Sevilla el prelado del Opus Dei? Evidentemente para hablar con el obispo de Sevilla. Lo demás son músicas celestiales. Y para salir en la foto con el obispo de Sevilla. ¿Que ha visto solo al obispo de Sevilla? No lo sé. A lo mejor ha visto a más de un obispo. Porque lo que está claro es que
si ha tenido 3 tertulias con las familias y luego ha recibido a gente en la Casa de Convivencias de Valparaíso, pues el resto del tiempo, ¿a qué lo ha dedicado? Puede ser que a lo mejor se haya ido a Madrid y haya vuelto y entre medias haya visitado al arzobispo de Madrid, por ejemplo, o que a lo mejor pues haya visto a otro obispo, en fin, no lo sé. Lo que quiero decir es que las tertulias con la familia son una clara tapadera, porque ir a hablar de los peces de colores, pues como poco es una pérdida de tiempo. O sea, lo que decía Ricardo hace un momento, todas esas preguntas hechas de lugares comunes, un relato igual aquí que en Chile, que en Costa Rica, que en Honolulu. O sea, es que dices, bueno, es que, pues, o sea, eso haciéndolo con inteligencia artificial se consigue lo mismo. O sea, y con reconocimiento facial y bueno, o sea, quiero decir que, o sea, a algo habrá ido. Desde luego, lo que es muy interesante es esa demostración de fuerza, entre comillas, plasmada en grandes números. Yo me pregunto, todos los que han ido al Cartuja Center, ¿quiénes son y de dónde vienen? O sea, es un poco como la pregunta esa del Apocalipsis, ¿no? O sea, dice, ¿y estos quiénes son y de dónde vienen? ¿No? Dice, no, estos son los que vienen de la gran tribulación, ¿no? Bueno, pues lo mismo preguntaría yo, estos del Cartuja Center, ¿quiénes coño son y de dónde coño vienen? ¿No? Lo digo por lo siguiente, porque es que no hay casualidades. Todos sabéis que en el año 2008 hubo más de 100 exmiembros del Opus Dei que le plantearon una denuncia al Papa contra el Opus Dei. Aquí está Carmen Charo, que es una de las firmantes. Bueno, pues esa denuncia del año 2008 coincidió con otra denuncia contra los legionarios de Cristo. Y la denuncia era por lo mismo. Los legionarios de Cristo fueron intervenidos, el Opus Dei no lo fue, porque ahí Javier Echevarría a tiempo emitió una cartita el 4 de octubre de 2011, en donde venía a decir que justo todo lo contrario de lo que se había dicho siempre, y además dijo que eso lo decía San José María, con lo cual dejó con el pie cambiado a todos los mayores del Opus Dei. Pero en el año 2009, ¿qué pasó? O sea, estamos en pleno ojo del huracán. En el año 2009, el prelado del Opus Dei vino a Córdoba y yo estuve ahí y tuvo una tertulia multitudinaria de 11.000 personas en el campo de fútbol del colegio del colegio del Opus de aquí de Córdoba. Yo estuve en esa tertulia e invité a amigos míos y tal. Pero qué casualidad que, a ver, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban en esa tertulia? Bueno, pues en esa tertulia, yo como no me he movido solo por Andalucía occidental, sino que me he movido 14 años por Andalucía oriental y mis 10 primeros años en el Opus Dei por Madrid, pues quiere decir que yo conocía gente del Opus Dei de todas las latitudes de España. Y en esa tertulia había gente de toda España, O sea, en esa tertulia de Córdoba había gente de toda España. Eso era una manifestación de poderío igual que la de los Kikos, igual. O sea, grandes números, una tertulia en Córdoba, que no es ni siquiera capital de una comunidad autónoma, ¿no? Córdoba tiene 300.000 habitantes. Ahí vino gente de toda Andalucía, vino gente de Madrid, muchísima. Yo ahí me encontré con numerarios que hacía muchos años que no les veía. Y les dije, hombre, fulano, ¿tú qué haces aquí? No, yo estoy en Madrid y tal. No, yo estoy en la comisión y tal. Y, joder, o sea, me encontré con mucha gente, ¿no? O sea, que yo preguntaría, estos de del Cartuja Center, ¿quiénes son y de dónde vienen?
porque la gente del Opus Dei de Sevilla, las familias del Opus Dei de Sevilla, irían allí, pero probablemente no se habrán planteado que entre los del Cartuja Center habría mucha gente a quien no conocían. Y seguramente no se habrán preocupado de decir, ay, ¿cuánta gente hay? Pero dice, oye, vamos a ver, ¿y estos de dónde vienen, no? O sea, que es una cuestión mediática, eso yo creo que está muy claro, ¿no? Esto coincide con otro momento muy delicado, y es que antes del Congreso, el prelado había dicho que las conclusiones del Congreso no se harían públicas inmediatamente por deferencia con el Papa, porque al fin y al cabo, al ser los estatutos un documento de carácter pontificio, pues parecía como una impostura hacer públicas las conclusiones del Congreso de modo inmediato sin que el Papa se pronunciara todavía. Esto es una mentira, por una razón muy clara, y es porque ahí la mayor parte de la gente del Opus Dei, que no tiene mentalidad jurídica, confundió una norma jurídica con un acto administrativo. Me explico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un ciudadano que viene al ayuntamiento y pide una licencia de obras. Y el arquitecto municipal, que ahora ya no soy yo porque estoy jubilado, pero lo era, pues tiene que hacer un informe. Evidentemente, ese informe va para el alcalde, no va para el interesado. Va para el alcalde. ¿Por qué? Porque es el alcalde el que tiene que otorgar la licencia. Eso es un acto administrativo, es decir, una actuación particular ante un ciudadano que pide una cosa concreta. Ahora bien, una norma jurídica es distinto, porque una norma jurídica tiene un proceso que debe de ser transparente. Por eso, cuando, por ejemplo, se aprueba una ley en España, por poner un ejemplo, pues primero hay un proyecto de ley que lo emite el gobierno. Y ese proyecto de ley es transparente, se sabe cuál es. Ese proyecto va al Congreso de los Diputados. Ahí pasa por unas determinadas comisiones, de las cuales también se levanta acta. Y eso todo es público, todo. Luego se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y ese texto se publica en el boletín oficial del Congreso. Y a continuación pasa al Senado. En el Senado se debate. Las propuestas del Senado también son públicas. Y luego se aprueba en el Senado. Y luego vuelve al Congreso. Entonces, todos esos pasos que da la ley llevan distintas versiones de la ley que van cambiando según vaya pasando de un sitio a otro. Y al final, esa ley se publica en el Boletín Oficial del Estado y la sanciona el rey y se promulga. Entonces, eso ya es la ley esa en concreto, pero esa ley ha dado muchos pasos y todos son públicos. ¿Por qué? Porque es una norma jurídica, no es un acto administrativo. Entonces, en el caso de los estatutos del Opus Dei, no son un acto administrativo en el que tengas que guardar una deferencia con el Papa. No, no. Son un acto jurídico en donde tú haces una propuesta y esa propuesta tiene que ser pública porque tú haces tu propuesta y luego la Santa Sede la aprueba o no la aprueba o la aprueba con modificaciones. Pero ahí es un proceso que tiene que ser público. Antonio, ahí Ocarit mintió a todo el mundo. Tienes manos levantadas. Sí. Voy a terminar este pequeño razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo dijo Ocarit antes del Congreso. Ahora bien,
Después del Congreso, el día 17 de abril, sorprende a todo el mundo diciendo que las conclusiones del Congreso se remitirán al Papa después de varios meses. ¿Eso qué sentido tiene? O sea, si un Congreso pues ya ha aprobado algo, lo que tiene que hacer es remitirlo. Y más en los tiempos que corren, donde con la informática lo puedes remitir al día siguiente. Entonces, ahí Ocariz está ocultando algo. O sea, eso es una cosa muy grave, que la gente del Opus Dei parece que son, vamos, no sé cómo no se dan cuenta de eso, que les están tomando el pelo. Evidentemente, en el resto de la Iglesia está claro que esto ha causado una... O sea, se ve claro que esta gente está guardándose cosas y mientras tanto está maniobrando. Y qué casualidad que lo primero que ha hecho Cáriz ha sido darse un baño de multitudes mediático en Sevilla, haciéndose una foto con un obispo con bastante predicamento dentro de la conferencia episcopal y, bueno, ganando tiempo. No se sabe para qué, pero lo que está claro es que está haciendo algo. Bueno, eso era mi intervención. Ahí estaba Gianfranco, que tenía la mano levantada desde hace rato. Y luego no sé si Miguel Lorza quería volver a Él intervenir. estaba antes, no sé si es que no bajó. No, yo creo que es que se le había olvidado bajar la mano. Habla tú, No, Antonio, Gianfranco. Antonio, que vaya Gianfranco y entonces yo, si se puede. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo quería llevar la conversación por un momento de nuevo a uno de los temas, el cuarto tema que había hoy, que es que ante estas cosas que están ocurriendo, o esta mayor claridad sobre sobre lo incorrecto que ha obrado el Opus Dei a lo largo de la historia con nosotros y con muchas otras personas, y en mi caso ustedes saben que a mí, como a muchos otros aquí, lo que nos parece urgente y inaplazable es el caso de las numerarias auxiliares que hay de las 43 argentinas, bueno, en Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, en México, etcétera, han traído lo han puesto como al frente, ¿no? Lo han sacado, pero la razón es porque son las que han sido más maltratadas y las que han sido las más vulnerables. Y yo he querido explorar la opinión de algunos de la obra con quienes hacía muchos años no hablaba y a quienes considero aún con quienes tengo una especie de buena amistad. Y uno de ellos me decía que ojalá las personas que están digamos, en la cúpula del Opus Dei, pues Fernando Cáriz, Mariano Facio, etcétera, tuvieran la capacidad de entender que la actitud cristiana de solución de este problema, que supongamos que pues ya bueno, es ahora una denuncia en la Iglesia, podría eventualmente constituirse en denuncias civiles, seguramente se tendrá que dar, espero que sí. Pero que tendría que en realidad haberse resuelto de una forma que ya sé que va a sonar completamente idealista o utópica, pero que es a través de esos pasos de la reconciliación que mencionó también Manuel varias veces, ¿no? A través de la caridad y a través de eso. Y me encontré en algunos de mis amigos, hay muchos otros con los que hablaré de ustedes. Si alguno de mis amigos está viendo este video, pues sabrán a quiénes me refiero y a quienes tengo mucho cariño. Y les he ido preguntando acerca de este tema y algunos pues se han ido a estos lugares comunes y otros están pensando y buscando encontrar otra forma, ¿no? Yo voy a seguir hablando y quería invitar a todos aquellos de ustedes que quieran y que conozcan aún personas dentro de la obra, especialmente sacerdotes, numerarios que estén dispuestos a escuchar estas cosas.
porque ese aplazar y aplazar que tú mencionabas ahora, Antonio, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos ya a terminar el Congreso, inmediatamente dentro de unos meses le pasamos esto, y dilata, ¿no? Entonces, las novelas auxiliares que requieren esta justicia, tanto de su honra como económicamente, no pueden tratarlas a base de dilata, ¿no? Esto es algo que si se le puede pedir pues a cuantas más personas de la obra, especialmente empezando por los artistas, que estén dispuestos a decir, hombre, sí, esto es una injusticia. Y algunos de estas personas que yo conozco son, en su alma se están dando cuenta, ahí sí la cagamos. Y pues si hay suficientes de esas personas, son 2000, ¿no? En total. Bueno, ¿cuántos se necesitan para que estos sacerdotes, para que se pongan de acuerdo y escriban algo o pidan algo? Estoy seguro que muchas personas lo han hecho individualmente, como lo hizo Guillermina u otras personas que se lo han expresado a sus vicarios. Ahora serán conciliares, ¿no? Entonces quiero hacer esa invitación también para quienes, todos ustedes que están aquí o los que me oigan, para aquellos amigos míos de la obra que todavía no hemos conversado, sepan que tengo esa preocupación en el alma porque no podemos dejar que todas estas personas que han dado su vida tan generosamente y que han sido las más vulnerables no reciban la justicia que les corresponde, porque la cosa se demora y se demora y se demora. Antes de que intervenga Miguel, voy a hacer un apunte. Mira, el Papa ha dicho muy claramente varias veces que los heridos no pueden esperar, que las víctimas no pueden esperar. Entonces, hombre, aquí lo que pasa es que también dentro del Vaticano hay que tener en cuenta que las cosas no pueden ir como en una empresa privada de 5 personas, o sea que esto es muy complejo. Hombre, yo os puedo decir que la Constitución Predicate Evangelium de 19 de marzo del año pasado ha sido una cosa muy gorda, desde el punto de vista institucional para la Iglesia. Y eso ha provocado que durante todo el año 2022 el Papa haya estado haciendo nombramientos a destajo, sobre todo a partir de octubre, de mucha gente, porque ya hemos comentado aquí algo que es de sentido común y es que las reformas no se llevan a cabo solo cambiando las normas, sino cambiando las personas. Entonces, en la Constitución Predicate Evangelium, una de las cosas que hay es que se limita a 75 años el mando, o sea, las personas que tengan responsabilidades de gobierno en la curia, ¿no? Eso supone un montón de gente que ha tenido que presentar la renuncia, cosa que antes no sucedía. Luego ha habido que reubicar a otros y el Papa lleva haciendo nombramientos sin parar sobre todo desde agosto, septiembre del año pasado. O sea, el final de año ha sido muy intenso y sigue siéndolo. Y todavía no han cambiado todas las personas que tienen que cambiar. Y entonces, eso hay que contar con ello. Pero que efectivamente el Papa ha dicho que las víctimas no pueden esperar. Las víctimas no pueden esperar. Y en cuanto a lo que hemos tocado antes, de todo ese aparato mediático del Opus Dei focalizado en la idea del Opus Dei como familia y huyendo de la idea jurídica, o sea, yéndose al carisma y huyendo de lo jurídico, todo eso tiene una intencionalidad muy clara, ¿no? Y está siendo simultáneo a una tomadura de pelo a base de dilatar las cosas. Si nos fijamos, el motu proprio del Papa, por el que le ordena al Opus Dei un cambio de estatutos, tuvo lugar el 22 de julio del año pasado. Resulta chocante que en septiembre tengan pensado entregar el borrador. O sea, quiero decir que tirarse más de un año para una cosa de estas es algo inaudito. Cuando, por ejemplo, ha habido otra institución
a la que el Papa ha intervenido en septiembre pasado, que es ni más ni menos que la Orden de Malta. La Orden de Malta tiene 1300 años de antigüedad. Su estatus es el de Estado, o sea, cualquiera que estudie la configuración jurídica de la Orden de Malta, la Orden de Malta tiene carácter de Estado. Es una configuración jurídica muy peculiar. Evidentemente ya no es una orden militar, sino que se dedica a cuestiones de beneficencia y de ayuda a los más necesitados, pero tiene una configuración muy curiosa. El Papa intervino a la Orden de Malta y suprimió sus estatutos en septiembre del año pasado y les dijo que en enero tenían que tener nuevos estatutos y en enero han tenido ya nuevos estatutos, en donde hay unos datos curiosos, como son, por ejemplo, que el gran maestre de la Orden de Malta no tiene por qué ser noble, por ejemplo. Tampoco es cargo vitalicio. Bueno, y sin ir más lejos, hace 15 días tomó posesión el nuevo maestre de la Orden de Malta, que no es noble y tampoco su cargo va a ser vitalicio. O sea, no sé si no sé si tampoco es sacerdote, no lo sé, pero eso no lo sé exactamente. Pero quiero decir que en la Orden de Malta ya han resuelto su problema, al menos desde el punto de vista estatutario. En el Opus Dei siguen tomándole el pelo al Papa. Yo, con bastante gente con la que he hablado últimamente, y bastantes de ellos numerarios o numerarias, o sea, gente que está dentro del Opus Dei, la mayoría piensan que la paciencia se le está acabando al Papa. O sea, y que el Opus Dei, con esta burla de lo del Cartuja Center y con todas estas tonterías, lo que está consiguiendo es ganarse una intervención del Papa. A lo mejor es que ellos es lo que están procurando, ¿eh? Puede ser, porque aquí jugar el papel de víctima también tiene su interés, ¿eh? O sea, porque precisamente el Papa les ha planteado una resolución del problema en la que no les cabía a ellos jugar el papel de víctima, porque el borrador lo harían ellos y la aprobación la haría el Papa, pero el borrador lo harían ellos, con lo cual ya no podrían decir lo que dijeron en los años 50 de ceder sin conceder con ánimo de recuperar, ¿no? Porque aquí no hay nada que ceder porque nadie te obliga a tener unos estatutos, sino que eres tú el que te los fabricas tú mismo. El Papa se remite simplemente a aprobarlos. O sea que aquí yo creo que hay en el fondo un forcejeo que podría terminar con una intervención. En la página web del Opus Dei aparece, en la crónica del viaje a Sevilla, aparece una intervención de una periodista llamada Larisa, no sé si lo habéis leído al final del artículo, en donde Larisa le dice al prelado que rezan por el Papa y que el Papa, siempre que alguien le dice que rezan por él, el Papa siempre pregunta si es a favor o en contra. Y entonces Larisa le dice al prelado que por supuesto que es a favor. Hombre, ellos se han preocupado de que eso quede constancia en la página web. Claro, eso también tiene su explicación. Si están toreando al Papa y luego de cara a la galería se muestran muy partidarios del Papa, le están poniendo muy difícil al Papa el que les intervenga, porque quedaría como algo, como algo que no se corresponde con ese supuesto amor al Papa que parecen tener. Lo que no viene en la página web es que esta tal Larisa terminó su intervención diciéndole: nosotros también rezamos por usted para que usted haga lo que debe de hacer o lo que tiene que hacer. Ahí quedó la cosa. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el prelado ahora? O sea,
¿Qué es lo que tiene que hacer el prelado de aquí a septiembre, que es más o menos cuando piensan entregar los resultados del Congreso que tuvo lugar del 12 al 16 de abril? O sea, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿O qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué se va a dedicar Ocariz de aquí a septiembre? O como diría Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? O sea, ¿a qué dedica el tiempo libre? O sea, ¿a qué se va a dedicar? Cuando estuvo en Galicia antes de ir a Sevilla, pues ahí el vicario regional, Nacho Barrera, se dedicó a visitar al obispo de Santiago de Compostela. Aquí en Sevilla ha sido el propio Cáriz el que se ha hecho la foto con el obispo. ¿A qué se está dedicando Cáriz ahora, en estos meses? Cuando lo que tenía que hacer era cuanto antes presentar las conclusiones del Congreso. ¿Qué es lo que le hace no presentarlas? ¿Por qué no las presentan inmediatamente? Si el Congreso ha terminado, lo que tienen que hacer es presentar las conclusiones del Congreso. ¿Dónde está esa supuesta obediencia pronta y diligente de la que siempre han presumido? Basta que el Papa nos diga algo para que inmediatamente lo hagamos. Eso lo decía San José María Escrivá. O sea que, o sea, ¿dónde está esa obediencia diligente? Bueno, eso era el comentario que yo quería hacer. Que hable Miguel Lorza ahora. Gracias, Antonio. Bueno, para empezar, yo soy producto de educación jesuita, y lo que me pasa últimamente es que se me murieron dos padres, dos curas jesuitas de colegio, los dos españoles, con quien estaba yo muy cerca. O sea, podría haber hablado con ellos si estuvieran todavía aquí, pero ya no están. Y desgraciadamente. Hablando de estas cosas de denuncias, y tomando mi caso, por ejemplo, como ejemplo, lo que me pasa, Antonio, es que no entiendo qué recurso tengo. Porque, por ejemplo, el Opus Dei nos ha machacado la familia en 3 generaciones y lo siguen haciendo y no nos dejan en paz, porque estos nunca te van a dejar en paz hasta la muerte. ¿Qué hago yo? ¿Qué recurso tengo? Porque esto de las denuncias es muy juridical, es muy legal, pero verás en mi historia de que no hay nada que pueda yo presentar Vamos a ver, prueba, Miguel, como nada. Así es vamos que... a ver, Miguel, mira, vamos a ver. El tema de la denuncia era el punto 4 del orden del día de hoy. En el grupo de la denuncia hay ya una serie de personas y más que se están incorporando. Todos los días hay quien se incorpora a esa denuncia o a esas denuncias que estamos elaborando. Yo creo que hay que distinguir 2 niveles de actuación, que son, por una parte, la labor de Opus Libros y la labor de todos los que estamos aquí, que lo que estamos haciendo es visibilizar y poner al descubierto de manera pública y notoria una serie de cosas que en el Opus Dei ocultan y que son censurables. Bastantes cosas de estas, por no decir muchas, podrían ser objeto de una denuncia judicial que se podría enfocar en el ámbito eclesiástico, en el ámbito penal de un determinado país, en el ámbito penal de otro determinado país, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil. Entonces, en este grupo de denuncias que hemos creado, que le hemos llamado Denuncia Opus Dei, primero, es un grupo de Telegram. Es decir, que no es un grupo de WhatsApp porque
después de habernos informado, parece ser que Telegram es una aplicación que garantiza mucho más el secreto de las comunicaciones. Entonces, el nivel de la denuncia que queremos presentar no se parece en nada al nivel de lo que estamos hablando aquí. O sea, quiero decir, no porque en ese grupo estemos cometiendo ningún tipo de actuación censurable de ningún tipo, sino porque el objetivo de esa denuncia es denunciar en el ámbito que sea al Opus Dei como institución y a las personas que lo gobiernan como responsables. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con los estatutos del Opus Dei, el gobierno del Opus Dei no es un gobierno que esté en manos de un montón de gente, no. O sea, eso que decía Javier Echevarría al final de su vida, decía, el Opus Dei está en vuestras manos. Eso es mentira. El Opus Dei no está en manos de los miembros del Opus Dei, no. El Opus Dei está en manos de las siguientes personas que voy a decir. Está en manos de Fernando Ocariz Braña, Mariano Facio, Antonio Pujals, Jorge Gisbert. Esos son los 4 sacerdotes, como no podía ser menos, ya que el Opus Dei es una organización clerical. Esos son los 4 que gobiernan el Opus Dei. Principalmente Fernando Ocariz Braña, pero compartiendo responsabilidades con sus más directos vicarios, que son estos 3 que acabo de nombrar. Y luego, en cada país hay un delegado del prelado y luego hay un conciliario o vicario regional. Entonces, los vicarios regionales tienen competencias delegadas del prelado y, por tanto, en una eventual denuncia también son responsables. Y, por tanto, si les cayera alguna pena, les caería a ellos. O sea, que aquí de lo que se trata no es de quejarse. O sea, en la denuncia que vamos a presentar no es un pliego de firmas de 4 personas cabreadas que hacen un manifiesto y al final lo firman. No, 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 no. Es una denuncia que va a ser dirigida a un organismo que les puede pedir responsabilidades del tipo que sean, ya sean eclesiásticas o penales o de lo que sea, a las personas que acabo de citar. Entonces, comprenderéis que aquí no vamos a desvelar ni la estrategia que estamos siguiendo, ni los pasos que vamos a dar, pero que los vamos a dar, o sea, y los estamos ya dando. Entonces, lo que te quiero decir, Miguel, es que tú te puedes desesperar de ver que esta gente siguen igual, que les importa todo un pimiento, que les importa un pimiento al Papa, que les importa un pimiento todo, que siguen haciendo a sus anchas todas las tropelías que sean. Hemos hablado de las 43, sí, sí, pero en el Opus Dei no solo hay 43 personas maltratadas, sino muchísimas más, muchísimas más. Y no solo que fueron maltratadas, sino que actualmente están siendo maltratadas. Entonces, todo eso va a ser objeto de una denuncia y eso va a estar estructurado y vamos a actuar con los medios judiciales adecuados. O sea, vamos a seguir, como dicen los juristas, siguiendo el procedimiento judicial adecuado. O sea, no vamos a ir, esto no es un pliego de firmas, es una denuncia. De acuerdo, Antonio, pero me clarifico un poco, ¿no? Yo estaba pensando de lo que, yo me estoy refiriendo a números, tal como Opus Dei está tratando de producir números en gente que se van a las reuniones, etcétera. Pues algo correspondiente
pero basado en los que fueron dañados. Es Claro, claro. Bueno, es a lo que me refiero. Y yo he estado por unos años en el negocio de informática y hay un decir en inglés de que data is power, o sea, es poder. Y lo que creo que falta es que en estas denuncias, claro, lo entiendo, tiene que ser juridical y todo eso. Hay muchas pruebas que hay que montar, hay documentos, etcétera, etcétera. Y va a tomar mucho tiempo. En cambio, no va a tomar mucho tiempo, perdona. Bueno, te corrijo. No va a tomar mucho. Bueno, no, muy bien. No, porque no podemos estar eternamente montando una denuncia. O sea, quiero decirte que no va a llevar mucho tiempo. Bueno, muy bien. Pero quiero decir que hay muchísima gente, como dice el Papa, que las víctimas no pueden esperar y todo eso. Y a eso me refiero. O sea, en Filipinas, por ejemplo, yo reconozco que hay muchísima gente aquí sufriendo y que han sido heridos por el Opus Dei. Pero esos nunca jamás llegarán al punto de poder denunciar y cosas así. O sea que yo yo discrepo de ti. O sea, quiero decirte que en esa denuncia que vamos a elaborar, quiero decir que si tú estás en ese grupo, pues habrá aporte de gente de allí, claro, por supuesto que sí. O sea, que quiero decir que a lo mejor será una denuncia que no tendrá la misma estructura de otras denuncias que se han presentado, que quizás sean mucho más particularizadas, puesto que esta denuncia que vamos a presentar tiene más bien un enfoque institucional, pero qué duda cabe que lo institucional al final termina concretándose en daños concretos hacia las personas. Claro, sí. O sea, eso es así. Mira, te pongo un ejemplo. Lo que hemos hablado hace un momento de la Cartuja Center y del montaje mediático de Ocariz en Sevilla. Bueno, eso no es denunciable. No sé si me explico. Eso es simplemente un montaje propagandístico. Sí. Sobre una mentira, pero eso no es censurable judicialmente. Eso no es denunciable. Lo que son denunciables son otras cosas. O sea, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. El ocultar cosas puede ser denunciable. ¿Por qué? Porque si ese ocultar supone encubrir un delito, entonces ese encubrimiento es otro delito. Perdona, Antonio, me voy a eso precisamente. O sea, por ejemplo, Filipinas, muchísima gente que fueron dañados. ¿Cuántos son? Los nombres no salen por ningún lado. O sea, yo estoy pensando de un base de datos, pero que no necesita ser juridical, no necesita ser de nivel legal, de nivel denunciable, cosas así es lo que estoy pensando, como una lista de los heridos. Mira, porque no se sabe cuántos se han herido. Miguel, atiéndeme un momento. Mira, aparte de que esto, si quieres, lo podemos hablar dentro del grupo de denuncias. Pero lo que sí te digo es una cosa, y es que en una denuncia tú no puedes denunciar cosas sin probar. Tú tienes que aportar pruebas documentales y pruebas testificales. Entonces, no es denuncia, no es denuncia, Antonio, es una lista de los heridos. Claro, es lo que me estoy proponiendo. Sí, pero sí, yo te entiendo perfectamente. Pero mira, es que de lo que se trata es de que en estas reuniones que tenemos nosotros o en Opus Libros, ahí ha habido muchos testimonios de personas heridas. Pero para que esos testimonios tengan valor judicial, tienen que ser probados. Por ejemplo, yo creo que una cosa muy interesante que ha aparecido últimamente es ese artículo de Paula Vistañino sobre ese chico que fue abusado sexualmente
en un campamento y que se ha tirado 34 años intentando que se le hiciera justicia, y el Opus Dei lo ha estado ocultando eso durante 34 años. Eso yo entiendo que sí podría ser materia como para una denuncia judicial. ¿Por qué? Porque no es un simple pataleo, no es un simple cabreo de alguien que ha sido dañado, pero no aporta ninguna prueba, lo cual, quiero decir, no es que el no aportar pruebas quiera decir que no sea verdad, sino que es que tú ante un juez tienes que probar las cosas por una razón muy sencilla, y es porque existe en todos los ámbitos el principio de la presunción de inocencia. Si tú pones una denuncia contra Fernando Ocariz, en principio se presupone que Fernando Ocariz es inocente. Eso es lo primero que se presupone. Entonces, la denuncia, de alguna manera, tiene como objetivo remover esa presunción de inocencia. ¿A base de qué? A base de unos datos, de unas pruebas testificales, de unas pruebas documentales, que de alguna manera hagan ver que esa presunción de inocencia debe ser removida. Entonces, que de acá... Antonio, como es un poco cerrado ese argumento sobre procesal de la... yo quisiera... No, pero todo esto es muy importante, claro, porque no, o sea, porque... ¿Quedan 3 minutos? Sí, sí. No, claro que Ricardo lleva una eternidad con la manita puesta. Digo, Ricardo iba a decir algo, entonces yo creo que ese tema tendrá que continuarse porque es muy importante de aclarar, pero pues Ricardo que nos dé los comentarios. No, pero yo creo que la intervención de Miguel ha sido interesantísima, porque de alguna manera yo creo que a mí por lo menos me ha permitido aclarar que es muy distinto el ámbito en el que estamos ahora mismo del ámbito de una denuncia. O sea que, dicho muy a lo bestia, aquí podemos manifestar cierto cabreo. En una denuncia, si esa denuncia se admite a trámite, si esa denuncia vamos a suponer que es en el orden penal y no solo se admite a trámite, sino que termina en condena, es decir, en sentencia condenatoria, pues el denunciado, en este caso Fernando Ocariz, tendría penas sobre él, que por supuesto podría recurrir, y llegaría un momento en que la sentencia sería firme y sería o condenatoria o absolutoria. Pero lo que sí está claro es que el Opus Dei como institución ha sobrepasado las líneas rojas como para no plantearse nada en contra de él. O sea que es lo que técnicamente se llama... Porque, Antonio, perdón, pero el mundo no sabe cuánta gente ha dañado el Opus Dei. Claro. Por allí empiezo, Claro, pero para eso... gente, claro. cuántos sexuales, cuántos les han arrebatado propiedades y todo ese tipo, categorías de crímenes. Es lo que estoy hablando. Gracias, Antonio. Gracias. Mira, Miguel, hay una cosa que llama mucho la atención. En Opus Libros hay del orden de 10.000 intervenciones en los 20 años que lleva. El Opus Dei no ha respondido a ninguna. Hay que sumarizar, creo es lo que falta, y categorización, para que se sorprenda hasta el Papa, que se sorprenda de lo mucho daño que han hecho. Yo, en mi opinión personal, yo creo que el Papa no necesita sorprenderse, pero bueno, eso es una opinión mía personal. Una cosa, Elena tenía antes pedida la mano para intervenir y no le hemos dado turno de palabra. Male, si quieres hablar, aunque sea los últimos 2 minutos. Gracias, Antonio. No, me parece muy interesante el tema que están tocando y sería salirme.
Entonces, mejor para la siguiente reunión, si me regalas un segundo, es un comentario muy breve, pero no me quiero salir del tema. Por favor, continúe. Vale, vale. Bueno, que yo lo que os animo a todos los que queráis ponerle patas a todos estos, digámosle, cabreos, es que os unáis al grupo de la denuncia. Eso no tenéis más que contactar conmigo y yo os meto en ese grupo donde ya hemos empezado a trabajar. ¿Eh? Que Ricardo, eso tiene... manifiéstate, Ricardo, que se te va el tiempo. ¿Qué? Ricardo, que se le va a quedar... A ver, Ricardo, ¿querías hablar algo? No, Antonio, lo hablamos la próxima vez. Hay muchas cosas que comentar. Ya el documento está terminando. A nivel jurídico hay ideas interesantes. Gracias. Siempre se nos va el tiempo, ¿no? Yo hoy tenía pensado hacer también un repaso de unas cuantas cartas interesantísimas que me han llegado, pero no ha dado tiempo. Manu me sugirió en el WhatsApp privado que en esa lectura de cartas se hiciera un turno de respuestas a tiempo limitado, pero no ha habido ni siquiera tiempo para leer las cartas. O sea que la semana que viene vamos a ver si conseguimos leerlas y añadiremos las que vayan llegando esta semana. Con lo cual aquí ya terminamos, bueno, porque son las... Antonio, perdón, pero ahí Francisco dice cómo se pueden contactar contigo los que no muestran la cara porque quieren contactarse. Bueno, vamos a ver, pues en mi correo electrónico, si os parece, mi correo electrónico es T de Tarragona, I de Italia, O de Oviedo, T de Tarragona, O de Oviedo, G de Gerona, N de Navarra, I de Italia y N de Navarra. O sea, tiotognin@yahoo.es. ¿Lo podéis repetir otra vez, por favor? Porque me quedo un poco atrás. Es Lo veo en el chat mientras lo vas deletreando. A ver, espérate, lo pongo en el chat. Ya la ha puesto alguien. Vale. Yahoo. A ver, voy a ver si es correcto. A ver. A ver, ese es. Efectivamente, lo ha puesto. Vale. Bueno, pues quiero decir que se está sumando gente y ya hemos empezado a trabajar en la denuncia, y además os digo que no queremos que se demore mucho, porque por esa misma idea que hemos tocado al principio, y es que las víctimas no pueden esperar, o sea, y lo de la denuncia va relacionado con la institución, con las víctimas y con todo, porque aquí todo está relacionado, claro. Bueno, pues eso es el tema, ¿no? Josep María, no te olvides de colgar esas fotos de los patios de Córdoba de Jordi y su familia cuando estuvieron anteayer aquí, que nos lo pasamos muy bien. Bueno. Estáis todos muy callados. Ya se acabó el tiempo. Estamos esperando que nos corte. Estamos esperando el corte.